Hola amigos, una vez más estamos aquí para hablar acerca de la palabra del Señor. El Señor nos está hablando de una forma muy directa en lo que es la palabra del Señor. La palabra del Señor en esta ocasión nos está diciendo algo bien importante para nuestras vidas. Y algo que nosotros podemos ver es que cuando estamos necesitados del Señor, el Señor nos está escuchando, como lo había dicho ya en un mensaje anterior. El Señor escucha cuando nosotros le clamamos, cuando nosotros le pedimos, cuando nosotros estamos con Él. Él está con nosotros. Así que en esta oportunidad quiero hablarles acerca de un versículo bastante conocido en la Biblia, un versículo que todas las personas lo pueden mencionar, pero no saben la importancia que este versículo tiene. El versículo que me refiero está en Filipenses 4:13, el cual nos dice a la letra así. Dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hay tantas personas hablando acerca de lo que este versículo nos está diciendo. Este versículo nos está hablando acerca de lo que cuando nosotros emprendemos algo, cuando nosotros queremos hacer algo, está el Señor para ayudarnos. Cuando nosotros estamos en dificultades, cuando tenemos problemas, cuando hay cualquier cosa en nuestra vida, allí está el Señor Jesucristo, porque dice el apóstol Pablo, el que escribió esta carta, dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y es algo bien maravilloso lo que sucede en nuestras vidas, porque podemos ver de que si nos aferramos de corazón, si nos aferramos a este versículo, cuando vamos a emprender cualquier cosa, por muy difícil que sea, por muy difícil que sea a nuestras vidas, el problema, la necesidad, lo que nosotros tenemos, podemos ver de que el Señor aquí nos está diciendo por medio del apóstol Pablo en sus Sagradas Escrituras, en el versículo 13 de Filipenses capítulo 4, nos está diciendo que todo lo podemos. Pero basado en esto, cuando decimos que todo lo podemos, hay algo importante. Hay algo que está diciendo, todo lo puedo, ¿en quién? Todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Entonces, lo que quiere decir en este verso es de que lo podemos, sí lo podemos, pero tenemos que estar confiadamente en que estamos en Cristo. Toda aquella persona que no está en Cristo puede tal vez recitar este versículo y decir todo lo puedo, pero solamente queda en la persona, solamente queda en lo que la persona está diciendo. Pero cuando decimos en Cristo es porque nosotros estamos en Él y Él está en nosotros. Esa es la parte importante que nosotros podemos ver aquí en este versículo. Cuando está diciendo que todo lo podemos o todo lo puedo en mi persona, todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Dice que nosotros podemos estar diciendo Señor, Señor, pero si no estamos en Él, si Él no está en nosotros, podemos estar clamar y clamar, pero no hay una respuesta. No hay una respuesta a nuestras peticiones, no hay una respuesta a lo que nosotros estamos diciendo o pidiéndole al Señor. Pero cuando estamos plenamente confiando en el Señor, cuando estamos confiando en que Él está oyendo nuestra súplica, cuando Él está oyendo nuestro clamor, es que nosotros podemos decir que lo podemos. Y lo podemos no por nosotros, porque nosotros como humanos no podemos nada. Porque dice la palabra del Señor que sin la voluntad del Señor ninguna hoja de un árbol se puede mover. O sea de que nosotros dependemos del Señor, nosotros dependemos de Dios. Y si dependemos de Dios es porque confiamos en Él y es porque podemos esperar en Él, esperar en sus promesas, esperar en lo que Él ha dicho. Nunca te dejaré y jamás te desampararé. Entonces, cuando el Señor ha prometido que nunca nos va a dejar y que nunca nos va a dejar, el Señor está diciendo que va a estar con nosotros. Pero es algo importante que nosotros conozcamos, que nosotros sepamos que debemos también
estar con el Señor. Porque podemos ver a aquellas personas, aquellos grandes líderes cristianos, como el apóstol Pablo, aquel hombre que sufría, aquel hombre que era perseguido, aquel hombre que estaba prisionero, sufría tantas cosas, pero decía también que todo lo podía en el Señor, todo lo podía en Cristo, que lo fortalecía, aún en aquellos problemas que él tenía, problemas grandes, como encarcelamiento, ser perseguido por aquellas autoridades en aquel tiempo. Allí vemos que el apóstol Pablo agarraba una fuerza, tomaba una fuerza tal vez sobrenatural, pero era algo que estaba en él, era algo que vivía en él y era la presencia de Dios. Cuando nosotros contamos con la presencia de Dios, cuando nosotros contamos con el amor de Dios, es entonces cuando nosotros podemos decir que todo lo podemos. Y no olvidarnos de que dependemos de Dios. No olvidarnos de que dependemos de aquel ser omnipotente, de aquel ser omnipresente, omnisciente, que está aquí y está allá. Donde quiera que nosotros estemos, el Señor está con nosotros. Donde quiera que nosotros vayamos, el Señor va con nosotros. Pero, mi querido amigo, debemos confiar en estas promesas, confiar en que el Señor no nos va a dejar, no nos va a desamparar y va a estar con nosotros. Por eso podemos decir con certeza, si estamos en Cristo, si estamos en el Señor, si confiamos en sus promesas, es que nosotros vamos a decir estas palabras que dice, todo lo podemos en el Señor, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esa es la verdad. Esa es la confianza, ese es nuestro amparo que nosotros podemos tener en el Señor. Podemos confiar plenamente en Él, en que todo lo vamos a poder, en que todo lo que nosotros emprendamos lo vamos a llevar a cabo, pero siempre confiando en la ayuda del Señor, siempre esperando en que el Señor va a estar con nosotros, en que nuestro Dios no se alejará de nosotros. Tal vez podemos decir en una dificultad, el Señor ya me dejó. El Señor ya se olvidó de mí, ya se olvidó de las cosas que yo necesito. Pero no, hermano, no, amigo, el Señor nunca nos deja. El Señor siempre está con nosotros. Lo que pasa es de que nosotros en nuestra humanidad, nosotros en nuestras forma de pensar, es que decimos, el Señor ya me dejó, pero no, el Señor está allí, el Señor está pendiente de lo que aquel hombre necesita, de lo que aquella persona está necesitando. Solamente al Señor, como a un padre, le gusta que nosotros le pidamos, como un padre le gusta que nosotros le supliquemos, así es el Señor. El Señor le gusta que nosotros lleguemos hasta el trono de su gracia y le pidamos. El Señor le gusta que nosotros lleguemos ante su altar y confiadamente abramos nuestras bocas con nuestro ser, con todo nuestro ser, le pidamos, Señor, necesito de ti. Señor, necesito de tu ayuda. Señor, necesito que tú estés conmigo en este momento difícil, tal vez un problema, tal vez una enfermedad, cualquier cosa que sea. El Señor está con nosotros y confiadamente podemos decir que lo podemos. ¿Por qué? Porque confiamos en el Señor, porque esperamos en su misericordia y Él en su tiempo va a responder. Hay otra cosa también bien importante en nuestras vidas. El humano en sus momentos difíciles quiere que en el momento en que ha pedido aquello, tal vez ni siquiera solamente lo ha pensado y no lo ha pedido audiblemente, el Señor responda, el Señor llegue y toque ese problema, el Señor resuelva ese problema, el Señor sane esa enfermedad. Pero no es así. El Señor trabaja conforme a su tiempo. El Señor trabaja conforme a su misericordia, conforme a lo que Él decide. Y no vamos nosotros a decirle al Señor, lo quiero ya y tiene que ser ya. Lo quiero ahorita mismo y tiene que ser ahorita mismo.
Cuando pedimos al Señor, debemos también tener esa confianza, tenemos que tener también esa fe en que en su momento, el Señor va a responder. Debemos de tener paciencia para esperar. Confianza que vamos a recibir lo que hemos pedido. Así que, mi amigo, mi hermano, este mensaje es para que nosotros confiemos en el Señor. Y como dice Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo podemos en Él si confiamos en Él, si esperamos en Él y sabemos de que todo lo que nosotros pidamos lo vamos a recibir, pero si confiamos en el Señor, si esperamos en Él y tenemos esa paciencia, esa fe, que así será. Dios le bendiga y hasta la próxima.